Piensa como un monje es un libro que escribió un hombre que tuvo la oportunidad de vivir durante 3 años la experiencia de ser un monje. Me pareció interesante el escuchar un poco acerca de este libro porque mm, hace, hace referencias o va muy ligado a algunas de las cosas que ya les he podido compartir en videos. Este video del día de hoy es dirigido a aquellas personas que están como con su GPS congelado, como con ese sentido de ser, de saber qué se quiere de una forma congelada. Entonces, varios de los principios y de las cosas que pude escuchar acerca del libro, que es relativamente nuevo, desde hace unos 4 años, fue del 2020 que lo escribió este hombre. Y trayéndolo acá y queriendo compartir parte de algunas de la información que escuché de este libro para ustedes, es tratar de descongelar ese GPS, ese norte, esa razón, dirección y conocer realmente qué es lo que quieres, porque como seres humanos a veces no sabemos realmente qué es lo que queremos. Si uno ve a un niño que está en crecimiento, llega a su etapa de colegio, los papás van a querer exigirle o pedirle que tenga buenas calificaciones. Este niño, al ver que si lleva buenas calificaciones le van a dar un incentivo, pues va a generarles felicidad tanto a los papás como para él mismo. Y a veces crecemos teniendo esa misma idea, esa creencia de saber que si luego satisfacer las expectativas de otras personas, voy a recibir una recompensa o algo que a mí me haga también feliz. Muchas veces eso falla y ahí es cuando se encuentra un quiebre en nuestra vida, en donde realmente no es tan así, porque buscas que haya una respuesta de otra persona y a veces no vas a encontrar esa respuesta realmente. No vas a encontrar una respuesta en donde te haga feliz a ti o que tú puedas satisfacer esa de la otra persona acerca de algo que tú debes hacer. Tal vez no va a estar muy de la mano esa situación y crecemos así en todos los ámbitos de nuestra vida, personal, laboral, en la familia, en nuestros propios sueños, queriendo complacer las expectativas de otros para que tengamos ese incentivo de ser feliz. Y es algo de lo que también yo toqué en uno de los videos que ya les he podido compartir y me parece interesante seguir escuchando aún más acerca de algunos principios de esa quietud de la mente. Y estos videos no son místicos, no es algo místico, sino es más de generación de conciencia en donde no sea yo trayendo una palabra de motivación y solo de que te aliente por un momento y se te olvide, sino que se pueda generar como ese pensamiento frente a ello que estás haciendo, frente a lo que quieres hacer, frente a tu propia vida, hagas un alto en el camino y aún mientras estás haciendo estos videos puedas llegar y ser consciente de respirar. El ser consciente aún de respirar, eso va a hacer que el oxígeno pueda entrar a tu mente, a tus neuronas, a tu cerebro, le generes un alimento que te va a dar más claridad en tus pensamientos. Entonces, aún cuando estés viendo estos videos y entres a este canal, recuerda respirar. Recuerda ser consciente de esas pequeñas cosas tan sencillas y tan del día a día, de lo que estás haciendo en el día a día, que puedes llegar a valorarlo más. Y estos ejercicios te van a generar un gran valor en todo lo que tú haces, en todo aquello que tú haces. También hay algo que se habla, que menciona algo que fue precisamente el video que les dejé,
que hablo de los principios del anterior día que habla de los principios y los valores, de los valores que necesitamos tener para tener como esa solidez en lo que vamos a cimentar nuestra vida, nuestros proyectos, nuestras intenciones. Ahí en esa base que necesitamos formar día a día, esos valores que nos construyen, hacerlos más firmes, son los que hacen que puedas dar pasos también más seguros. Entonces, sigo explorando un poco más acerca de ese libro y escuchar aquello que se menciona en ese libro, y me conecto con cosas y hallo la razón en muchas de esas cosas que sí generan un sentido para nuestra vida, para descongelar ese GPS en nuestra mente, para direccionarnos hacia lo que realmente queremos. Y él habla de algunos aspectos para poner en acción todos estos principios. Y esos aspectos yo te los voy a ir nombrando a medida que va transcurriendo este video. Si te hace sentido alguno de estos principios, me gustaría que los pudieras dejar ahí en un comentario y poderlo traer en otra oportunidad en otros videos y profundizar un poco más de ese tema, y tal vez también traerte herramientas o algún artículo o algún podcast o algún otro video que te pueda ayudar para seguir construyendo como ese conocimiento que se necesita para sacarle provecho a tu talento, a tu creatividad, a ese mundo de ideas que tienes en tu cabeza, y que te conectes siempre con esa esencia tuya. Esa es la esencia de transmitir estos mensajes también, que te conectes con tu esencia mientras vas escuchando, puedas ir descubriendo quién eres, dónde estás, hacia dónde te estás dirigiendo con las decisiones que estás tomando. Y una de las cosas que él habla acerca de ya pasar a la acción para tomar en cuenta todos estos principios y muchos más de los que él ahí habla, es de darnos cuenta cómo fue que ocurrió, darnos cuenta qué fue lo que aconteció en ese momento para haber tomado esa decisión, para haber reaccionado de esa forma, para haber hablado de esa forma, para estar en la calidad de vida que se tiene. Entonces, darnos cuenta de nuestro entorno, de las razones que ocurrieron, de qué fue lo que pasó realmente para que haya ese clic o ese quiebre frente a esas situaciones. Y hay varias cosas que también empieza él a explorar frente a ella, y como yo te digo, si algo hace sentido contigo mientras lo voy diciendo, me gustaría que dejaras ahí un comentario acerca de ese tema, y lo voy a tener bien presente para poder traerlo en otra oportunidad y seguir trayendo como más información a ello. El generar también, apreciar lo que tú tienes, lo que depende de ti más de lo que puede depender de otros. Eso es lo segundo. Apreciar aquellas oportunidades que tienes a tu alrededor frente a las situaciones por las que estás viviendo, decisiones que tienes que estar tomando, los pensamientos, aun cuando estás pensando, y a veces sobrepensamos muchas veces en nuestra vida. Entonces, ¿qué valor hay de ello? ¿Qué de ahí depende de mí? ¿Qué puedo rescatar de esa situación para que yo pueda sacarle más bien provecho y ver como una oportunidad de avanzar frente a esa área, de ver no tanto la respuesta, y como les decía al principio, no ver tanto como esa retribución que podemos tener de otros para que me hagan felices, yo satisfacerlos a ellos y esperar que ellos me retribuyan algo a mí para yo ser feliz, sino qué es lo que depende de ti, qué es aquello que puede depender de sí, y cómo generar como también esa conciencia para darnos cuenta un poco más de ese escenario en el que estamos. Hay una metodología que el mundo de la psicología se maneja, y esto es lo tercero, que es el encontrar el razonamiento de un miedo, y es entrar en el ciclo de los porqués. ¿Qué es esto del ciclo del porqué? Es que tú generes una pregunta frente a una respuesta. Es decir, estás en una situación y te excusas de que no puedes hacer tal labor.
ahí te pregunta, ¿por qué? Le haces esa pregunta a esa afirmación o a la que estás diciendo. De ahí te va a generar una respuesta. Y esa respuesta, ¿qué vas a hacer con esa respuesta? Le vas a volver a generar un por qué. ¿Por qué no puedes hacer esa situación? Porque se me impide el tiempo. ¿Por qué se te impide el tiempo para hacerla? Y eso te va a generar otra respuesta. A esa respuesta le vuelves y le aplicas otro por qué. Y esos porqués tú los puedes darle un ciclo de 5 porqués, de 7 porqués, y todo eso te va a llevar a entrar en la raíz de ese razonamiento de los miedos. Me dice que hay 5 tipos de miedos y que cuando identificamos cuál es ese miedo que está en nuestra vida es donde podemos como romper aquellas barreras y dejar la inseguridad, dar pasos más firmes y con más claridad, y se empiezan a ejecutar ciertos crecimientos en nuestro ser que son importantes para el avance y la productividad en nosotros. Entonces, eso es el tercero, encontrar ese por el desligarnos un poco de los pensamientos. Esto es otra. Desligarnos un poco de esos pensamientos negativos que estamos haciendo, porque a veces nos apropiamos de ellos y decimos, es que yo soy así y me toca ser así, y es que mi situación es esta y yo reacciono así, y te apropias de esos pensamientos negativos de las situaciones y de tu vida que siempre te llevan más que todo como a resultados negativos, como a la queja. Y el desligarte un poco de eso, no apropiarte como de esos pensamientos que te hacen sentir como que si eso te estuviera identificando, vas a poder soltar esa carga, esa maleta de que no eres tú, sino simplemente son situaciones, y vas a poder perdonarte. Qué importante es uno perdonarse, dejar atrás y avanzar, porque cada día uno construye algo bueno para uno, algo uno empieza a ejecutar de una forma mucho mejor gracias a ¿qué? A un aprendizaje que tuvo en su momento. Entonces, lo que estés viviendo el día de hoy va a dar muchísimo para mañana. Es por eso que uno no debe ignorar y no debe vivir en automático, sino vivir en conciencia, en darnos cuenta de lo que tenemos, de lo que hay a nuestro alrededor. Y otra cosa importante es la gratitud. La gratitud es como si tú te pararas en un escenario de posibilidades, en un escenario de si se puede, de ser, de ver más motivación en las cosas, de ser un poco más positivo. ¿Y qué es lo contrario a la gratitud? La queja. Cuando no eres grato, cuando no tienes gratitud en tu vida, pues vas a estar en un escenario negativo, en donde vas a estar rechazando y no viendo esas oportunidades, esas posibilidades que la vida te puede estar ofreciendo. Entonces, si hay algo de esto que haga sentido contigo, tómalo, para que no se te olvide. Lo puedes escribir, dejarlo acá, pero tómalo y trabaja en ello. Y genera y permite que tu conciencia se despierte y que ese GPS de tu mente, que es el que te direcciona, te da el norte, se empiece a mover, a permitir que empieces a dar pasos. Parte de que puedas escribir tal vez un comentario puede ser ese paso de romper esa vida incógnita que uno tiene, de estar siempre detrás de un lugar sin que nadie me vea y que nadie se dé cuenta que necesito ayuda. Que nadie se dé cuenta que estoy estudiando de este tema porque me interesa, de estar allá en incógnito, viviendo en una vida en incógnito, solo porque estamos pensando en lo que dirán los demás. Si eres nuevo en este canal, te doy la bienvenida, te invito a que te suscribas. Este puede ser la oportunidad y el paso que puedes estar dando precisamente para eso, para seguir recibiendo un mensaje que te puede ayudar a construir un crecimiento en sí de una forma genuina, de una forma en que tú encuentres tus propias respuestas, de que tú encuentres tu propia forma de hacer las cosas, no bajo algo cuadriculado que te encaja y te lleva simplemente a hacer lo que toca hacer y ya, sino a disfrutar aún mucho más de eso que tienes alrededor.
Ahora vamos a entrar a clarificar un poco nuestra mente frente a ello. Eso es como que tú entres al baño, está el agua en una temperatura ambiente alta y el espejo se empaña. Tú te quieres ver, pero el reflejo no es claro. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Desempañar un poco eso, darle más claridad a nuestra visión para vernos mucho mejor. ¿Cómo vamos a aclarar nuestra mente? Desde pequeños nosotros hemos sido niños que sabemos identificar muy bien y con toda seguridad nuestros sís y nuestros nos. Si a un niño se le pregunta si quiere esto, y si dice sí es porque sí lo quiere, si dice no es porque realmente no lo quiere. Y estamos siempre bien seguros, pero vamos creciendo y se nos va enseñando de que no todo lo podemos tener. Entonces no a todo le podemos decir que sí. Y empezamos a crecer y nos toca ya decir no. Y empieza a crearse en nosotros como una fachada y una respuesta de lo que realmente no queremos hacer. Tal vez en tu vida, piensa en ello, estás en una condición en donde estás diciéndole sí a algo que te gustaría decirle más bien que no. O a versa, estás en una situación que le has dicho no, pero te gustaría decirle que sí. Si es así, ahí es cuando uno empieza a ver también cómo esa información que uno ha recolectado durante su vida y que le ha impedido como tener esa parte genuina en nuestras respuestas, en nuestras decisiones, en lo que estamos haciendo. Entonces aclara un poco tus sís y tus nos. ¿Cómo lo vas a hacer? Quiero dejarte hoy una herramienta muy práctica, pero que si la aplicas, sé que ese GPS de tu cabeza se va a descongelar y vas a permitir que uno puede tener como referencia a los monjes como aquellas personas pacíficas, que tienen esa paz interior, que tienen su mente abierta, y eso me parece interesante conocerlo. Conocer personas que están en contacto con la naturaleza, con lo más auténtico, lo más natural, para encontrar como esa identidad personal. Y esto, el empezar a direccionar tu GPS, empezar a descongelarlo, puede darte esa idea de cómo es pensar con claridad. Eso es uno de los principios que tienen los monjes, pensar con claridad. Para pensar con claridad, bueno, ellos usan métodos como el meditar, y el meditar no es precisamente como uno a veces lo piensa, que es ponerse una túnica y tener que ir hasta el monte y raparse la cabeza y hacer ciertos sonidos. Esos son ritos que se pueden crear y que hay culturas que lo hacen, pero es que meditar, la palabra meditar precisamente va mucho más que eso. Más de lo que se hace es el sentido, es esa quietud que tiene nuestra mente y dejar que haya esa pasividad. Nuestra mente no va a estar siempre quieta, pero siempre va a estar moviéndose, pero por lo menos que sí nos podamos orientar como en una claridad hacia las cosas, nuestros crecimientos, hacia esas decisiones que debemos tomar. Aclara tus sís y tus no. ¿Cómo lo vas a hacer? Pregúntate. Haz estas preguntas. Pregúntate esto y respóndelo rápido. No lo pienses mucho al momento de responder. Piensa en aquellas personas con las que te gusta estar, que es agradable estar. ¿Quiénes son esas personas que realmente te agrada y te sientes cómodo estando? Piensa en esa última vez que tú disfrutaste algo y el tiempo se te pasó volando porque estuviste tan enganchado en eso que querías seguirlo haciendo. ¿Qué situación pudo haber sido esa? Piensa en esa última vez en donde quisiste hacer algo, en donde te diste cuenta que eso era lo que querías hacer siempre, que te hubiera gustado que eso no te cansarías de hacerlo. ¿Qué sería ello? Y piensa en tu día favorito. ¿Cómo es ese día favorito tuyo? Si puedes identificar la respuesta de eso así rápido, lo que primero que se te venga a la mente, entonces piensa cómo te sientes.
¿Cómo te sientes al responder estas preguntas? ¿Cómo te sientes al visualizar con las personas que te agradan estar, las cosas que te gustaban hacer o que te gustan hacer? Ese día favorito, ¿qué sensaciones se generan en ti? Alegría, satisfacción, placer, ¿qué se genera en ti? Ahora piensa en aquellas personas que no te agrada estar, que no te sientes muy cómodo estando con esas personas. ¿Qué tipo de persona es? Piensa en aquel día que el tiempo se volvió tan lento porque estabas muy aburrido haciendo tal labor. Piensa en esa última vez que hiciste algo y que jamás te gustaría volver a hacer eso. Y piensa en ese día que menos te agrada. ¿Cómo es ese día que no te agrada? Allí, cuando te respondes esas preguntas, ¿qué te genera? ¿Qué te hace sentir? Ahí ya clarificaste un poco tus sís y tus nos. Ya tienes un escenario, ya tienes un panorama de lo que te gusta y lo que no te gusta. Mientras estás parado en tu vida, andando, caminando y haciendo lo que haces al día a día, empieza a recolectar todo eso. Coge tu canastica y recolecta acá los sís, acá el no, y empieza a balancear tu vida. ¿Cómo estás en ello? ¿Cómo estás recolectando esos pensamientos? ¿Cómo estás recolectando esas experiencias de tus sís y de tus nos? Y vas a darte cuenta cómo se empieza a aclarar tu mente. Puedes ver un poco más. Sé que esto no es una tarea de que lo haces hoy y ya, sino es un ejercicio del día a día y todos los días tenemos la oportunidad de hacerlos. Entonces aclara un poquito más ese espejo empañado y mírate y reconoce tus escenarios, así de seguro como cuando eras de niño, de qué era lo que te gustaba y qué era lo que no te gustaba. Empieza a hacerlo ahorita, en este momento, en la edad en la que estás. Y voy a dejarte aquí también en la descripción de este video esa plantilla en donde si quieres imprimirla, si quieres abrirla y de pronto inspirarte un poco y transcribirla en tu cuaderno o tenerla grabada en tu mente para que te respondas esas preguntas y empieces a clarificar y a descongelar tu GPS, a darle dirección de lo que te gusta, de lo que no. Y recuerda que cuando aprendes a escuchar lo que sientes, vas a escuchar ese proceso que necesitas para encontrar lo que quieres. Si llegaste hasta el final de este video, te doy muchas gracias. Gracias por tus comentarios, gracias por escucharlo. Espero que sea de edificación, que sea de un aporte para que pueda tu vida ser más productiva, puedas dar un paso aún mucho mejor y ser consciente de tu presente, de lo que tienes, sacarle el mayor provecho a lo que eres, a tu autenticidad, a tu creatividad, a tus talentos, a tus sueños y inyectarle un poco más de esa pasión, esa energía y esa claridad que nuestra mente a veces necesita para hacerlo. Muchas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao.